Nosotros seguimos en este Meridiano 64 escuchando a Claudio Fantini sobre el genocidio armenio que se está cumpliendo los primeros 100 años. Claudio, luego de estas deportaciones y pasadas las guerras, ¿cuánto tiempo demoró esto en hacerse conocido en el mundo y a tener repercusiones? Y hasta hoy, por ejemplo, que lo sigue negando el presidente turco, como lo estábamos terminando de decir recién. Sí, bueno, por un lado está que todos los gobiernos turcos, después del Imperio Otomano, o sea, el primero encabezado por el fundador de la República, el propio Ataturk, y luego los llamados partidos ataturquistas, ¿no?, que tenían como ideología el republicanismo, la construcción de una Turquía más parecida a Europa y secular, no religiosa, todos adhirieron a la doctrina negacionista, una doctrina según la cual no hubo un genocidio de armenios porque no hubo una ideología de exterminio, ni hubo una sistematización del exterminio. Lo que hubo, dicen las teorías negacionistas o la doctrina negacionista, fueron matanzas y masacres aisladas en el marco de guerras que eran incontrolables para el Estado turco. Se refiere, por ejemplo, a la guerra como la guerra de 1912, en la cual la llamada Liga Balcánica, que integraban Bulgaria, Montenegro, Serbia y Grecia, enfrentaron al Imperio Turco para liberar Macedonia. Y a renglón seguido lo vencieron a Turquía y después se pelearon entre ellos en la guerra de 1913 para repartirse Macedonia. Y después vino la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, en la cual el Imperio Turco fue aliado del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Alemán. Entonces, la doctrina negacionista dice que murieron cientos de miles de armenios como murieron cientos de miles de musulmanes. Pero es una mentira la teoría negacionista, porque el exterminio de los armenios empezó primero asistemáticamente, muchas décadas antes, yo lo señalo desde las masacres hamidianas de finales del siglo XIX, y lo que ocurrió fue sistemático, y luego la deportación en masa en abril de 1915. Sobre eso, la justificación de la doctrina negacionista fue que hubo un movimiento revolucionario armenio que el Estado otomano no podía tolerar porque estaba en la Primera Guerra Mundial, entonces tuvo que reprimirlo severamente y hubo oficiales que cometieron atrocidades por su propia cuenta, pero que no las cometió el Estado turco. Esta es la mentira que dice el Estado turco y que han sostenido todos los gobiernos, incluido el de Abdullah Gül, el presidente anterior, y el de Recep Erdogan, el actual presidente. Pero permíteme, Gabriel, porque la pregunta tuya tiene un aspecto muy importante. Queda claro que el genocidio existió. Tu pregunta era, ¿cuándo empezó a conocerse? Acá hay que tener en cuenta, porque acá está el rol de las diásporas. El genocidio que yo te decía recién en el sur de África, en Namibia, que empezó en 1904 y lo perpetraron los alemanes, en el 2004 Angela Merkel lo reconoció y se disculpó en nombre de Alemania, nunca llegó a salir a la luz, porque no hubo una diáspora que lo pusiera en el centro. ¿Y cuándo fue el Bueno, el hecho? en 1948, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y lo que los judíos hacen desde la diáspora para con el genocidio que sufrieron ellos, la ONU acuña el término genocidio, oficializa el término genocidio, y la diáspora armenia, las décadas siguientes, mirando sobre todo la lucha de los judíos para denunciar lo que le hizo la Alemania nazi, fue organizándose del mismo modo, y ya en la década del 70 empezaba a hacer escuchar su voz. Yo creo que cada vez va avanzando más esa voz y cada vez queda más sola la mentira turca. Es bastantes años después de que ocurrió. Claudio, no quiero dejar en el tintero un hecho muy importante que ha ocurrido en estos últimos días, que es el diálogo entre Barack Obama y Raúl Castro en esta vuelta a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Coméntenos rápidamente, porque nos queda poco tiempo, cómo está la situación y los hechos más importantes, ¿no? Bueno, yo creo que Barack Obama ha iniciado
una política que verdaderamente cambia más de medio siglo de historia y de una historia que no servía para nada, ni a Cuba, ni a los Estados Unidos, ni a nadie, porque no ayudó a democratizar Cuba, a abrir su política, no servía para nada. Por otro lado, la economía cubana, naufragando, es una economía que si no tiene una asistencia masiva de afuera, no vive, no puede sobrevivir, sí, y así todo sobrevive bastante humildemente. Entonces Raúl Castro tiene una visión muy concreta, que es el camino vietnamita, la Doi Moi, como lo llamaban en Vietnam, la apertura de la economía, y en ese camino Raúl Castro le da más importancia a la relación comercial con los Estados Unidos que a los casamientos que otros países están haciendo con China, ¿no? Yo creo que ahí hay un toque particular de Raúl Castro, algo personal de él que su hermano no hubiera hecho, y hay un toque personal de la estatura como estadista que tiene Barack Obama. Hay muchas dificultades por delante, tanto del lado cubano, donde hay resistencias internas de sectores que temen perder el poder en la nueva realidad que se va a ir abriendo, y del lado estadounidense, donde los republicanos son más conspiradores y saboteadores que un partido lógico de la oposición. Pero yo creo que a esta altura ya es un trayecto que no va a poder ser revertido. Claudio, lamentablemente nosotros tenemos media hora de programa, pero hay mucha gente que tiene el interés de seguir leyendo y profundizando acerca de estos aspectos que usted está señalando. Pero puede seguir en Twitter a través de @ClaudioFantini y su página web es... Y la página web es www.claudiofantini.com. Ahí salen los artículos, mis columnas en el diario El País de Montevideo, en La Voz del Interior, en la revista Noticias de Buenos Aires y también en el periódico La Vanguardia, que son los medios grandes de los que yo soy columnista. Nosotros nos estamos yendo, ¿no? Pero por sí o por no, ¿está muy lejos Cuba de una posibilidad de democracia? Yo creo que no es algo inmediato. De hecho, Vietnam y China abrieron su economía, introdujeron el capitalismo, y el capitalismo, desmintiendo la afirmación neoliberal, no trae de por sí democracia, no trae de por sí democracia. O sea, posiblemente no se vea la democratización de Cuba, se ve un capitalismo dirigido por un partido comunista como en Vietnam o como en China, pero no se puede descartar, no se puede descartar, yo no me animaría a hacerlo. Claudio, le agradecemos muy de corazón, la verdad, por haber formado parte del espacio. No, el agradecido soy yo, Gabriel, gracias por invitarme. Nos despedimos hasta el próximo lunes.